ahí estaríamos. Bueno, vamos a dar hoy la clase de patología de cadera en el niño, sí, que corresponde a ortopedia y traumatología 4. Vamos a hablar de 4 temas en particular hoy, ¿sí? Que son, por un lado, la sinovitis transitoria, por otro, la artritis séptica, la enfermedad de Pertes y la epifisiolisis de cadera. Adisplasia de cadera, que es otra de las grandes patologías de la cadera en el niño, la vamos a dar en otro momento, que esa clase la va a dar el doc Noguera. Nosotros ahora vamos a ver estas particularmente. Bueno, vamos a empezar con la primera, que es la sinovitis transitoria, que todos muy bien la conocen. Por definición, sí se puede definir como la inflamación inespecífica de la membrana sinovial de la articulación de la cadera. Es una enfermedad que es autolimitada, bien que tiene una evolución breve, pero tiene un comienzo brusco. En cuanto a etiología, no se sabe exactamente de dónde viene, pero se sabe que está relacionada a infecciones de la vía aérea superior. Normalmente, según lo que dice la bibliografía, las infecciones aparecen 4 o 10 días antes a que vengan los síntomas en la cadera, pero bueno, nosotros que estamos en la guardia sabemos que no siempre es así, a veces se extiende un poco más, pueden ser 2 o 3 semanas previo a la aparición de los síntomas en la cadera. Otra de las causas de la sinovitis transitoria es el trauma repetido. Eso, cuando hablamos de trauma repetido en el niño, hablamos de un pequeño que hace mucha actividad física, que está todo el tiempo chivateando y corriendo, o que un día, por ejemplo, fue un cumpleaños y se puso a saltar un montón en la cama elástica y después se fue a jugar al fútbol y de acá. Entonces, ese trauma repetido genera una inflamación en la articulación. Y epidemiológicamente, como ustedes bien saben, es una consulta muy frecuente en el consultorio de traumatología. El rango etario más o menos es entre los 3 y los 10 años, perdón, pero puede aparecer sinovitis en niños más chiquititos, no así en niños más grandes, no es tan frecuente. Es más común en varones y se afecta predominantemente la cadera derecha. En cuanto a la clínica, tenemos que tener en cuenta la anamnesis y preguntar a ver si tenemos un antecedente de infección de vía aérea superior, ¿sí? O el antecedente del trauma repetido que mencionamos recién. El pacientito va a venir con claudicación de la marcha, los papás van a venir a la guardia, normalmente vienen a la noche, y te cuentan que de golpe y porrazo el peque ya no quería pisar más, tiene todo el tiempo el piecito para arriba, no quieren caminar, y siempre refieren el dolor en la rodilla. Vos cuando le preguntas al nene dónde le duele, les va a mostrar dolor en el muslo o en la rodilla. Y de ahí viene un aforismo que nos enseñó el doctor Noguera en primer año, que es la rodilla llora por la cadera. Entonces, siempre recuerden cuando estén en la guardia, cuando vean un chico que venga con claudicación de la marcha o que tenga dolor en la rodilla o en el pie, no se olviden nunca de revisar la cadera porque por ahí el problema está más arriba y no tan a distal. Bien. En cuanto al examen físico, vamos a encontrar un niño de buen estado general, que no va a tener esta apariencia de niño enfermo, puede o no tener fiebre, no es tan frecuente, pero en cuanto a cuántas fiebres, digamos, entre 37,5 a 38, no mucho más que eso, pero como les digo, no es tan frecuente. Lo que sí es importante es que el miembro está en actitud de flexión, o sea, el chico cuando se para tiene una pierna que la apoya con normalidad y la otra está como encogida hacia arriba. Cuando vamos a examinar las caderas, que siempre recordemos que examinamos la cadera con el pacientito en decúbito supino, ¿sí? Y evaluamos siempre las dos caderas siempre las dos caderas de manera comparativa. Al momento de examinarlo, vemos que va a tener una limitación a la flexión, a la rotación externa y a la abducción, mucho más que a la extensión, rotación interna y aducción, ¿sí? Bueno, en cuanto a métodos diagnósticos complementarios, el que más usamos nosotros es la ecografía, que es el mejor método diagnóstico y es el que nos permite a nosotros ver el despegamiento sinovial y el derrame articular. Exactamente no está estipulado de cuántos mililitros tiene que tener la articulación o cuántos mililitros de líquido sinovial tiene que tener para decir que hay un derrame, sino que se hace ese diagnóstico dentro del contexto del paciente. Las radiografías son poco específicas, no siempre nos sirven,
y la única forma de poder ver algo en la radiografía, en una sinovitis, es cuando el derrame ya es muy importante, es muy grosero, y se desplaza toda la porción proximal del fémur hacia afuera. El laboratorio normalmente no lo pedimos, pero si lo pidiéramos vamos a encontrar un hemograma que es normal, y la PCR y la BCG pueden estar o normales o ligeramente aumentados. Y lo más importante de todo es tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, y el más importante de todos, por lejos, la artritis séptica, ¿sí? Siempre hacer diagnóstico diferencial con artritis séptica. Después el PERTES, después la artritis reumatoidea juvenil, la osteomielitis y la tuberculosis como cosas muy extremas, digamos. En cuanto a tratamiento y seguimiento, ¿sí? Se indica al paciente reposo estricto, que eso es muy difícil, porque la verdad que decirle a un nene de 3 años que no puede correr es bastante difícil. Entonces uno le explica a los papás y lo que intenta decirles es que lo estimulen para que juegue sentado, para que de última se quede mirando un poco Netflix, esté un poco más tranqui, que no vaya a la casa de los primos, ni vaya a la casa de los amiguitos a jugar, porque el niño cuando está sin dolor hace como si nada. Entonces, si sigue haciendo actividad física, si sigue corriendo, si sigue cargándole peso a la cadera, la membrana sinovial se sigue inflamando y bueno, se perpetúa la inflamación. Entonces, bueno, dice reposo estricto la teoría, pero bueno, es una realidad que no es así aplicable en la práctica. Otra cosa que le indicamos también es la analgesia, ¿sí? Que inicialmente en las primeras 48 horas se hace reglada cada 8 horas, pero se trata en lo posible de no dar tanta cantidad de analgésicos porque normalmente nosotros indicamos ibuprofeno, ¿no? Y el ibuprofeno también es antipirético. Si nosotros le estamos dando ibuprofeno, estaríamos tapando la posibilidad de la aparición de fiebre, que es uno de los primeros síntomas o signos de alarma en realidad que tenemos que prestar atención para hacer diagnóstico diferencial con artritis séptica. Otra cosa que está ahí también en el Power bien, el control de la temperatura, que es a demanda. A demanda quiere decir en realidad cuando la mamá o el papá o quien lo cuida al peque en este proceso eh, se da cuenta por ahí que tiene la cabecita un poquito caliente, que ve que tiene los cachetitos un poco rojos, bueno, ahí en ese momento se le toma la temperatura, pero no es que hay que controlarla arregladamente, ¿bien? Y otra cosa muy importante es el control del estado general del chico, ¿sí? Hay que explicarle muy bien a los papás cuáles son los signos de alarma por los cuales tiene que regresar a la guardia. ¿Cuáles serían los signos de alarma? Bueno, el primero que dijimos, la fiebre, una fiebre alta por encima de 38,5, ¿sí? Que el chiquito esté irritable, que llore, que nada le venga bien, que no quiera comer, que esté muy cansado, que tenga algún cambio en su hábito o en su humor normal. Y en esas cosas que le hacen pensar a los papás que el niño está enfermo son alarmas que se tienen que encender para que vengan antes a la guardia. Bueno. Siempre recordar que nosotros tenemos que ir controlando al chico, o sea, no es que nosotros hacemos el diagnóstico, le damos el tratamiento y lo dejamos. Sabemos que la sinovitis transitoria es una enfermedad autolimitada, que así como viene, se va, pero bueno, nosotros tenemos que controlarlo porque si no lo controlamos se podría llegar a desarrollar una artritis séptica y llegaríamos tarde el diagnóstico de eso. Entonces, el primer control que se hace, ¿sí? Es normalmente a las 48 horas, justamente para eso, para descartar los procesos artríticos, para ver cómo está el chico, a ver si vemos que presenta estos signos de alarma que habíamos dicho. Bueno, le pedimos el laboratorio, vemos todos los parámetros inflamatorios, nos fijamos si el laboratorio es de alto riesgo infectológico o no, bien, para abrir los ojos. El siguiente control es entre los 7 y los 21 días para chequear el estado general, para ver cómo está, cómo vino con todo este proceso. Y finalmente, después a mediano plazo, que es más o menos entre el mes y los 45 días, se hace el control otra vez para descartar una posible evolución a PERTES. La enfermedad de PERTES, bueno, que no la vamos a ver más adelante, es una enfermedad que tenemos que tratar en lo posible de llegar a tiempo, porque si llegamos tarde en diagnóstico ya el pronóstico es diferente para la articulación. Bueno, hasta ahí estamos con sinovitis transitoria. ¿Alguna duda? Bueno,
voy a tomar como que no. Sigo. Vamos ahora con artritis séptica, el principal diagnóstico diferencial de sinovitis transitoria, como bien dijimos recién. Bueno, se define como una infección osteoarticular de origen bacteriano, ¿sí? Que normalmente es de compromiso monoarticular, pero puede ser multifocal. Es más frecuente que sea monoarticular, ¿no? En cuanto a la etiología, la reina de las infecciones es el Staphylococcus aureus, bien, siempre recordar que es la más frecuente en infecciones osteoarticulares, bien. Y en cuanto a la epidemiología, es frecuente en el mismo rango etario que la sinovitis transitoria, pero es más frecuente en niños más pequeñitos. Normalmente se tienden a afectar articulaciones grandes, como lo es la cadera, como lo es la rodilla, el hombro y el codo, ¿sí? No hay diferencias en cuanto a sexo, ¿sí? Se afectan por igual a ambos, y muchas veces el origen es de un foco infeccioso alejado, donde la bacteria viaja por sangre y se aloja en la articulación. Pero bueno, también por ejemplo puede ser por una caída y un raspón, que tenemos de pronto una puerta de entrada, o puede ser por una inoculación directa, por ejemplo, cuando se le hace una vacuna o se le hace una extracción de sangre. Bueno, esas cuestiones también pueden inocular el germen y pueden desarrollar una artritis séptica. En cuanto a fisiopatología, acá tenemos que recordar, ¿sí?, un poquitito lo que es la parte de la anatomía circulatoria del fémur proximal, ¿sí? Recordemos que las arterias circunflejas femorales tenemos una anterior y una posterior, perdón, que hacen un círculo arterial alrededor del cuello femoral, y en niños pequeños estas arterias ingresan y pasan a través de la fisis y llegan hasta la epífisis. Entonces, de esa forma hace que sea mucho más frecuente que la bacteria que viene dando vueltas por la sangre pase por estas arterias, atraviese la fisis y llega a la epífisis. En niños más grandes esto ya no pasa porque la fisis actúa de una barrera para que no pasen, digamos, las bacterias, ¿sí? Bueno, como les había dicho recién, la más frecuente de tipo de diseminación es la hematógena. También se puede dar por contigüidad de un foco infeccioso que está alrededor, o por inoculación directa, que es lo que hablamos recién de las vacunitas en el hombro, o la extracción de sangre, por ejemplo. A veces también puede tener afectación sistémica. Por supuesto que si el niño tiene compromiso del estado general, tenemos que actuar rápido, ¿bien? Porque el pronóstico de la articulación no es tan bueno, ¿sí? Por la cantidad de factores inflamatorios que se liberan dentro de la articulación, por el daño que genera la respuesta inflamatoria ante la aparición de la bacteria, y por la misma lesión que genera la bacteria dentro de la articulación. Entonces es muy importante diagnosticarlo a tiempo y tratarlo a tiempo para que, bueno, la caderita no sufra a posterior. Bueno, esto lo vamos a pasar y seguimos acá con la clínica. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes pediátricos, ¿sí?, son pacientes que son neurológica e inmunológicamente inmaduros, ¿sí? Y que muchas veces pueden presentar cuadros que no son tan floridos como por ahí lo son en el adulto, ¿bien? Y que también son peques que no siempre nos van a poder decir específicamente qué es lo que tienen. Entonces es importante hacer un buen examen físico y hablar con los papás y hacer una anamnesis indirecta para que ellos nos cuenten cómo fue la evolución, ¿sí? Bueno, en cuanto a las clínicas de comienzo agudo, bruscos, bien, igual que la sinovitis transitoria, por eso es importante hacer como se dice, este diagnóstico diferencial. Va a aparecer obviamente con dolor, el niño va a estar irritable, va a tener impotencia funcional o pseudoparálisis. A la pseudoparálisis nosotros le llamamos a un miembro que está en actitud, por ejemplo, de extensión, o sea, tenemos una piernita que está estirada, que no se mueve tanto por el dolor, porque cada vez que el niño la mueve le genera dolor, entonces no la mueve, y por eso da la clínica como de pseudoparálisis. Otra cosa que puede aparecer es la anorexia o el rechazo alimentario. Obviamente vamos a tener fiebre, normalmente fiebre alta por encima de 38,5, y a veces puede aparecer hipotermia, y que si eso pasa es de mal pronóstico.
Y obviamente, ¿sí? Como son articulaciones profundas, no vamos a tener signos locales de flobosis, como por ejemplo tenemos en una celulitis, o sea, cuando tenemos, por ejemplo, eh, una, eh, una infección de la región periungual, que lo vemos, que está inflamado, que tiene pus y todo eso. Nosotros en los dedos lo podemos ver, pero en las articulaciones profundas no lo podemos ver, pero lo podemos presumir, por eso es importante el diagnóstico. ¿Sí? Y otra cosa muy importante es que no tenemos que esperar encontrar una cadera flexionada, o sea, un miembro flexionado en el niño, ¿sí? Porque vamos a tener de nuevo el concepto este de que son pacientes neurológica e inmunológicamente inmaduros. ¿Sí? Bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a hacer uso de métodos complementarios, ¿sí? El laboratorio por un lado y las imágenes por el otro. En laboratorio, bueno, vamos a pedir lo que pedimos siempre, si el hemograma puede ser normal o puede mostrar leves signos de anemia que no están frecuentes, pero puede aparecer. Sí, obviamente vamos a encontrar leucocitosis con la fórmula desviada a la izquierda. Si hay leucopenia, es un mal pronóstico. La PCR va a estar elevada, ¿sí? Que se eleva en las primeras 8 horas y se va a normalizar cuando se instaure un tratamiento antibiótico adecuado, y es el que nos va a servir a nosotros para ir viendo si este tratamiento está bien indicado o no. ¿Bien? Es el que nos va a permitir ir viendo la curva de infección, que son esos gráficos que siempre armamos cuando tenemos pacientes con artritis séptica. Bueno, el marcador más importante es la PCR. Después tenemos la BSG, que también va a estar elevada y que se va a elevar a las 48 horas, pero esta se normaliza más adelante, entre 3 y 4 semanas posterior al tratamiento. Entonces, no es un marcador tan fidedigno para ver la evolución inmediata del tratamiento que se instaura al pequeño. Y también tenemos que realizar el hemocultivo una vez que lo internemos, previo a instaurar el tratamiento antibiótico para valorar si no tenemos la bacteria dando vuelta en la sangre. Y en cuanto a imágenes, las radiografías no nos sirven tanto para hacer un diagnóstico de artritis séptica, pero sí nos sirve para descartar otros diagnósticos que pueden aparecer en la cadera. Entonces, no solamente nos quedemos con la ecografía, que por ahí es el que más utilizamos, pidamos una radiografía para ver si no tenemos alguna otra cosa además de esto. ¿Bien? La ecografía es el mejor método diagnóstico, ¿sí? Tiene una sensibilidad del 90% y también nos permite no solamente ver el derrame articular, sino la calidad de ese líquido, que normalmente cuando es infeccioso es bien heterogéneo, a diferencia de la sinovitis, que por ahí es un poco más homogéneo, se ve como más negrito y no tan como borroso como si fuera una artritis. Bueno, la resonancia no se suele pedir porque ustedes recuerden que a los chicos para poder hacer una resonancia tenemos que sedarlos, tenemos que hacerlo con un anestesiólogo, entonces para poder hacerle la reso, como implica la sedación, implican estudios prequirúrgicos y eso terminaría retrasando el momento del inicio del tratamiento, entonces no tiene mucho sentido pedirlo. Y el centellograma óseo, que es otra cosa que muchos dicen, no está indicado en este caso. Bueno, esto sí es una pregunta de examen, bien. ¿Cuál es la tetrada de Kocher? Bien, o de Kocher, como le quieran decir. Se toman 4 valores, bien. El primero es la presencia de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos por encima de 12.000, ¿sí? Por milímetro cúbico. Una BSG por encima de 40, ahí hay una trampa, porque uno siempre piensa, bueno, si la PCR es el mejor marcador para seguir el tratamiento, ¿por qué ponemos la BCG? Bueno, la tetra de Kocher es así, tiene la BCG y no la PCR, no hay por qué. La temperatura, normalmente son chicos con fiebre, que es lo que habíamos dicho antes, por encima de 38,5, una fiebre elevada, ¿sí? Y esas 3 cosas en contexto de un paciente que no deambula, que no camina, que presenta impotencia funcional, que presenta claudicación de la marcha. Entonces, si tenemos estas 4 cosas en un pacientito, tenemos una alta sospecha, ¿sí?, de que tenemos una artritis séptica. Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, nuestro paciente tiene una artritis séptica y tenemos que actuar rápido. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Inicialmente, sí se hace una artrocentesis. Bien, artrocentesis es hacer una punción de la articulación para sacar líquido de la articulación, ¿sí? Es una indicación primaria.
se hace en quirófano, bien, se tiene que hacer bajo sedación, porque bueno, el niño ante el dolor no se va a quedar quieto y no se va a dejar pinchar la cadera para poder drenar ese líquido, entonces se hace en quirófano bajo sedación. Y se dice que es diagnóstica y terapéutica. ¿Por qué diagnóstica? Porque nos va a permitir a nosotros ver macroscópicamente cuál es ¿cómo se dice? La forma de ver el líquido, o sea, si es más amarillento, si es turbio, si es más transparente, esas cositas que permiten ver la artrocentesis. Y además es terapéutica porque lo que hace es descomprimir la articulación, o sea, nosotros le disminuimos la presión que tiene adentro y eso permite una mejor llegada del antibiótico adentro de la cápsula articular. Otra cosa que se puede hacer también es el test de tilance. Lo que hace es que cuando se saca el líquido articular, se pone una gotita entre los dedos y se trata de despegar, ¿sí?, el dedo y ver si aparece o no como una hebra de hilo. ¿Bien? Si el líquido es un poco más espeso y como que queda pegado entre un dedo y el otro, decimos que es una prueba positiva y en este caso lo ideal es avanzar en una artrotomía, o sea, abrir la articulación para lavarla y sacarle todo el pus que tenga adentro. ¿Bien? La artrotomía normalmente se usa un abordaje en bikini, que se le dice, es entre el tensor de la fascia lata y el sartorio. Tenemos que tener cuidado ahí por el nervio femoro cutáneo que pasa cerquita, entonces cuidado con eso. Y hay bibliografías que dicen que se indica un arnés de Public entre 4 y 12 semanas, pero eso se usa en niños muy pequeñitos para mantener la estabilidad de la caderita siempre centrada. En cuanto a antibióticos, siempre se instalan antibióticos según la edad del paciente. ¿Bien? Nosotros afortunadamente en la clínica tenemos bueno, el servicio de pediatría que nos da una mano con esto y con todos los infectólogos pediátricos son los que se encargan de darle el mejor tratamiento antibiótico. Así que bueno, eso siempre se lo dejamos a ellos que bueno, siempre nos dan una mano. Bueno, como complicaciones, ¿sí?, lo que habíamos hablado es la afectación epifisiaria, ¿sí?, por todo esto, por toda esta inflamación que se genera dentro de la articulación, por el reactante de fase aguda y por todo el daño que genera la misma bacteria dentro de la cápsula articular. ¿Bien? Otra cosa que puede pasar es la necrosis avascular, porque se interrumpe el flujo sanguíneo hacia el epífisis femoral, y otra de las complicaciones que no es tan frecuente, la luxación o luxación de la articulación. ¿Bien? Para eso tenemos una clasificación, que es la clasificación de Ludovica, ¿sí?, que es lo que nos habla es de las secuelas de artritis séptica, en cuanto a la luxación y subluxación. Tenemos 4 grados, del 1 al 4, que va del 1, que no hay ningún cambio, al 4, que es una cadera luxada, ¿bien?, en ese espectro, digamos. No la solemos usar, es más algo de la clase, digamos, es algo más académico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Los factores de pronóstico reservado, ¿sí? Que aparezca una artritis séptica en un niño menor de 6 meses, que la infección sea por gram negativos en lugar de gram positivos, que haya, bueno, el compromiso de las articulaciones profundas, que en este caso lo vamos a tener porque estamos hablando justamente de artritis séptica de cadera, que el drenaje quirúrgico haya sido insuficiente o haya sido muy tarde, que haya sido retrasado en el tiempo, y que el tratamiento antibiótico también se haya demorado en ser instaurado. Bien, con eso terminamos artritis séptica. ¿Alguna duda por acá? Sabi, escucha, yo quería hacer un par de aclaraciones respecto a, justo dijiste las dos primeras, la sinovitis y la artritis, que es lo que más frecuente tenemos en la guardia. Dale. Por ahí, el otro día justo me tocó un sábado que vinieron como 5 sinovitis de cadera, también la época que llega el frío es más frecuente por las infecciones virales. Pero bueno, ahí vos hiciste la diferencia en la ecografía, en la sinovitis con respecto a la artritis. Pero bueno, por ahí los chicos, nosotros siempre, esto en general viene un fin de semana, cuando no tenés eco o cuando no sabes si pedirle al chico que venga de eco o no, y siempre viene un residente a hacerla, obviamente no por desmerecer el residente, sino que por ahí me ha pasado que me digan los chicos, me dice, por ahí guíate más por el lado, me dice, yo no puedo diferenciar entre una sinovitis y una artritis con el líquido, te dicen, o sea, te puedo decir si tiene o no tiene derrame, que eso nos va a ayudar para hacer un diagnóstico de que tiene algo en la cadera,
pero si les queda duda o si no saben si llamar al DEF o no, por ahí preferible de última, pídanle el laboratorio, explíquenle a los padres, esperen las 2 o 3 horas que haya que esperar del labo y nos quedamos tranquilos. Y la otra cosa, que por ahí nosotros no sabemos ver ecografías en el sistema, pero el otro día hablando con el Mati, uno de los nenes que entró, uno de los últimos, que fue una artritis séptica de cadera, tenía una eco informada como normal, pero el Mati al verla que él hace ortopedia infantil me dijo no es una ecografía normal. Entonces, si viene un paciente muy sintomático, que tiene un laboratorio sospechoso, que la eco se le informa como normal, y es un fin de semana, o el día que sea, de última, o le hablan a Novera y a Conjin, que ellos van a saber de última ver el estudio y ver si realmente amerita dejar internado al paciente o no. Porque es muy diferente la evolución de una cosa y de la otra y el tratamiento de una cosa y de la otra. Entonces, si les queda duda, pidan el labo y si el labo está sospechoso y la imagen se le informaron como normal, hablen con algún jefe o con alguno de nosotros, yo tampoco sé ver la eco, pero por ahí ellos les pueden orientar más sobre cómo seguir con la conducta, para que no los dejen ir a la casa esos nenes. Claro, tal cual. Y también aprovechemos que tenemos siempre pediatras de guardia activa, entonces también les podemos Sí, consultar a ellos que nunca tienen drama de darnos una mano con eso. Y en el caso, bueno, de que el laboratorio sea sospechoso, es preferible dejarlo internado y ver cómo evoluciona para estar ahí encima del pacientito y poder entrar los quirófanos en el caso que sea necesario. Entonces es muy importante esto tal que cual. dijo la Flor de siempre preguntar cuando tenemos dudas. Para eso, bueno, tenemos nuestro grupo, que siempre nos estamos consultando todos, pero no nos olvidemos que el Mati y el Doc Noguera siempre están disponibles para las consultas, así que Sí, y siempre citarlos a los pacientes, o a las 24 o 48 horas, depende del día que sea, sábado o domingo, siempre, siempre cítenlos, con hora, con día, lo que sea, porque no los dejemos a la larga, porque puede que no, inicialmente era una sinovitis y que después evolucione una artritis o una artritis comienzo incipiente y no lo perdamos al paciente, porque después son moscas. tal cual, Flor. Muy buen aporte. Yo quería aclarar algo también. Las veces que a mí me tocó ver una artritis séptica en un nene, la tetra de Kocher esa no se cumplió nunca, digamos. Entonces es fundamental el alto índice de sospecha que tengan ustedes y que lo vean al nene, porque el nene muchas veces no se expresa, entonces que lo vean caminar, que lo paren, que le pregunten a los padres cómo lo vieron, si lo vieron activo, si no lo vieron activo. Yo me acuerdo que de las primeras que vi, el Mati me dijo, parece una pelotudez, digamos, pero me dijo así, wow, cuando te viene un nene con una artritis séptica, viene un nene con cara de enfermo. Y la primera vez que me cayó una artritis séptica, que no cumplía con ninguno de los otros criterios, vos le veías la cara al nene y era un nene que estaba aletargado totalmente. La fiebre es muy importante y si es un muy oligosintomático en lo que ustedes a simple vista no lo pueden identificar a eso, es importante que recalquen con los papás si lo van a citar los signos de alarma, porque los papás están encima del nene y se van a dar cuenta de eso y lo van a traer apenas vean algún signo de alarma que les llame la atención. Fundamentalmente la fiebre. Si el nene no camina y tiene fiebre, lo tienen que sospechar. La sintomatología está en una de las piernas, tienen que sospecharla sí o sí al artritis. Bueno, genial. Me encanta, cuánto conocimiento. Bueno, ¿alguna duda? Si no, seguimos con, el siguiente tema. Sigo. Bueno, vamos ahora a hablar de la enfermedad de Pertes. ¿Sí? Bueno, la enfermedad de Pertes es una enfermedad bastante complicada, ¿sí? Se define como un proceso patológico de la cadera, ¿sí? Un origen desconocido en donde se produce una necrosis de la cabeza femoral, ¿sí? Porque se interrumpe el flujo sanguíneo, ¿sí? Esta vez es asociado a displasias vasculares, también es limitado, como habíamos visto en sinovitis transitoria, ¿sí? Y es de autorregenerado, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. La etiología se desconoce, no sabemos de dónde viene, pero hay algunos libros que dicen que puede estar asociado a algunos estados de hiperpoblabilidad o que tengan algunas alteraciones vasculares congénitas, como esto que dijimos recién de la displasia vascular. Y no hay factores de riesgo asociados, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, se da ¿cómo se dice? Por cada 14, ¿cómo se dice? Perdón, una incidencia de 14 por cada 10.000 niños.
de desconexión neuronal, perdón. Es más frecuente en varones que en nenas, sin una predominancia del 5 en 1. La edad es mucho más frecuente entre los 4 y los 8 años, y la gran mayoría de las veces es unilateral, pero también se puede presentar en ambas caderas, ¿sí? Más o menos en el 15 al 20% de los casos. Es mucho más frecuente la afectación en la cadera izquierda, es más común en pacientes de raza blanca, y se asocia a pacientes que tienen una edad ósea retrasada. En cuanto a la fisiopatología, sí vamos a mencionar con este esquema rápidamente. ¿Se ve el puntero? Se produce inicialmente una disrupción, gracias. Se produce una disrupción o una alteración en el riego sanguíneo de la cabeza femoral, ¿sí? Y acordémonos que la cadera es una articulación de carga, ¿bien? Si nosotros le cortamos el riego sanguíneo a la cabeza y seguimos sometiendo a la cadera a carga, con el paso del tiempo, por esta necrosis que se va formando, la cadera se empieza a deformar, ¿sí? Que bueno, con el paso del tiempo, como habíamos dicho que es autolimitada, el flujo sanguíneo de golpe y porrazo se restaura, se vuelve a llegar sangre de nuevo a la cabeza femoral y la cabeza vuelve a regenerarse, así vuelve a formarse. Por eso es muy importante que nosotros, cuando estemos sospechando una enfermedad de Perthes, le indiquemos muletas al paciente y que no pise, justamente para evitar la deformidad de la epífisis femoral proximal. Y ahora vamos a hablar de los periodos de Waldenström. Que Waldenström divide la enfermedad de Perthes en 4 periodos. Y a mí me gusta mucho esta imagen del arbolito, porque es muy fácil de poder esquematizarlo. La primera etapa o el primer periodo es el periodo de condensación, que es el periodo de necrosis propiamente dicho, que más o menos dura entre 3 a 6 meses. Y uno se puede acordar, digamos, porque tenemos este arbolito que está ahí en otoño, que se le están cayendo todas las hojitas porque, bueno, no le llega la sangre a la cabeza del fémur. El siguiente periodo es el periodo de fragmentación, ¿sí? En donde tenemos un derrumbe de la cabeza, ¿bien? Como ese riego sanguíneo se mantuvo cortado y nosotros le seguimos dando carga a la cadera, el cartílago articular se empieza a fragmentar, se empieza a romper, ¿bien? De acá, bueno, tenemos el arbolito que está en invierno, que no tiene hojitas, ¿sí? Y que más o menos dura entre 6 a 18 meses. Estos periodos, estos tiempos son muy estimativos, ¿no? Es muy diferente, o sea, es muy difícil estimar exactamente cuánto dura cada periodo, pero bueno, estimativamente se dice que es así. El siguiente periodo es el periodo de reosificación, en donde la cabeza femoral se vuelve a formar, que es lo que habíamos hablado recién, el flujo sanguíneo se restituye, le vuelve a llegar sangre a la epífisis, entonces de pronto le empiezan a crecer hojitas al árbol, ¿bien? Estamos acá en primavera, y más o menos ese periodo dura 3 años. Y finalmente tenemos la etapa secuelar, ¿sí? En donde nosotros vamos a ver qué es lo que nos quedó de esa cabeza, que puede ser que de pronto se vuelva a formar entera y que esté todo bien, o puede que quede alguna deformidad residual, ¿sí? Ya bueno, tenemos el arbolito que ya está en verano con todas sus hojas ahí súper frondoso y todo verde. Bueno, vamos entonces a hablar de cada etapa en particular. Inicialmente, en la etapa de condensación, sí que habíamos dicho que en la etapa de necrosis propiamente dicha, ¿sí? En donde estábamos en otoño, recuerden el arbolito que se le empezaban a caer las hojas, bien, dijimos que duraba entre 3 a 6 meses, y se divide en temprana y tardía. La mayoría de los periodos se dividen en temprana y tardía, pero bueno, no es tan importante eso. Sí saber que en las radiografías, cuando vamos a pedirle la panorámica de pelvis, sí vamos a ver que la cabecita femoral va a estar como más condensada, la vamos a ver más blanca y un poquito más chiquita, pero no mucho más que eso, ¿bien? Y podemos llegar a encontrar signos de fragmentación condral, que es una radiografía, se va a ver como el signo de Caffey, ¿bien? El signo de Caffey es la presencia de un fragmento condral que normalmente
es anterolateral porque es la zona más desprotegida vascularmente de la cabeza femoral, ¿sí? Porque las arterias que son las arterias que son más importantes para la nutrición del hueso, son las arterias colateral medial y la del ligamento redondo, y justamente esa zona no está como más desprovista de vascularización, ¿sí? Por eso aparece este fragmento condral ahí en la zona anterolateral. Luego, en la etapa de fragmentación, ¿sí? Vamos a ver ya el hueso necrótico. La cabeza femoral va a estar derrumbada, así se va como a caer, bien, que luego ese derrumbe va a ser nuevamente reemplazado por hueso nuevo. Pero bueno, primero se tiene que derrumbar. En la etapa tardía, viste que les había dicho que sería tanto en temprana como en tardía, bueno, acá en la fragmentación y en la etapa tardía vamos a tener una extrusión, o sea, un desplazamiento del fragmento anterolateral que ya aparecía en la etapa de condensación, ¿sí? Que se va a desplazar. Y a partir de ese desplazamiento de ese fragmento, se va a desarrollar la deformidad que va a quedar en la cadera, ¿bien? Por eso es importante hacer el diagnóstico temprano e indicarle descarga de peso al pecho. Y bueno, acá vemos una fotito, ¿sí? En donde, bueno, tenemos toda la cabeza femoral que está muy fragmentada, bien. Y bueno, no se ve el fragmento extruido, pero normalmente el fragmento se suele ubicar como en esta zona acá. Eso es lo que hace que la cabeza después se achate. Luego viene la etapa de reosificación. Recuerden que este es el arbolito en primavera, ¿sí? Que donde empiezan a salir las hojitas, porque se restituye nuevamente la circulación hacia la epífisis femoral proximal, ¿sí? Aproximadamente duraba 3 años, que es lo que habíamos hablado hace un ratito. La cabeza femoral en este caso es muy susceptible a deformaciones. ¿Por qué? Porque acá, como está volviendo a formarse, si se está volviendo a formar un huesito nuevo, este hueso no es igualmente resistente que el hueso normal, ¿sí? La deformidad que vamos a tener en la cabeza femoral va a depender de si se forma la barra fisaria o no. Una barra fisaria es un cierre de la fisis, o sea, del cartílago de crecimiento, que puede o no ser total o no, ¿sí? Normalmente las barras fisarias son chiquititas, y que en esa zona en donde se fusiona, ¿sí? Donde se detiene el crecimiento, o sea, obviamente no va a crecer más, y todo lo que queda con fisis alrededor sigue creciendo, pero ese pedacito que está fijado, que está fusionado, deja de crecer bien, y eso es lo que nos determina la deformidad. Bien, ahí tenemos una fotito en donde se puede ver la barra fisaria, acá no tenemos crecimiento. Lo que hace esta barra, que es algo que tengo que agregar también, es que, o sea, así como que se independizan la epífisis, o sea, como divide la epífisis femoral proximal en dos, ¿bien? Hace que en vez de ser un núcleo solo para la epífisis, se divida en dos, ¿bien? Entonces el hueso crece separado, ¿bien? Con dos núcleos individuales, ¿bien? El fragmento posteromedial, ¿sí? El que va a estar acá abajo, bien, es el que más va a crecer. ¿Por qué? Porque tiene mejor vascularización. Recuerden que habíamos dicho que la zona anterolateral era la que estaba más desprotegida de vasos por la arteria circunfleja medial y la arteria ligamento redondo, ¿sí? Bueno, y finalmente la etapa secular es lo que habíamos dicho hace un rato, que es qué es lo que nos va a quedar de esta cabeza femoral, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar después todo este proceso de falta de irrigación de la cabeza? Bueno, en este caso nos quedó una cabeza bien achatada, ¿sí? Ahí sí vamos a ver este fragmento extruido lateral que les había dicho que aparecía en el periodo de fragmentación. Ese fragmento, ¿sí? Que está acá afuera, es el que nos va a hacer que la cabeza como que crezca plana y hacia afuera de la cobertura acetabular. Bien. Bueno, ahora vamos a ver en las radiografías, ¿sí? Los signos de cabeza en riesgo. ¿Qué tenemos que encontrar en las imágenes que nos llame la atención? Bien. Primero vamos a ver la subluxación lateral, ¿sí? Vieron que les había dicho recién que
como teníamos este fragmento extruido que se nos iba para afuera y este núcleo de osificación que era independiente crecía por un lado, y por un lado el anterolateral y por otro lado el posteromedial, bueno, el anterolateral quedó chato, ¿sí? Y como no tiene la misma forma, o sea, como la cabecita no tiene la forma para su sombrerito, miren, que es el acetábulo, esa parte que está plana va a hacer que la cabeza tienda a salirse, ¿bien? Por eso la subluxación lateral, y se va a ir hacia afuera. Y bueno, acá nos dice la arcada de Shenton continua. Recuerden que la arcada de Shenton es una línea, ¿sí?, que nosotros trazamos en la radiografía panorámica de pelvis, en donde vamos a tomar el borde inferior del pubis y el cuello del fémur. Tiene que ser una línea continua. Bien, y en este caso, acá podemos ver que es como más una montañita, que no es normal, porque tiene que ser bien así, redondita. Bien simétrica. Luego, otro de los signos de la cabeza en riesgo es la fisis horizontal, ¿sí? Normalmente la fisis del fémur proximal es como más oblicua, ¿bien? Y en este caso, como tenemos toda esta lesión y esta falta de riego sanguíneo a la porción más proximal, la fisis se horizontaliza porque toma la forma de la epífisis. Después tenemos la calcificación lateral, ¿sí? Que bueno, es esta formación que está ahí hacia afuera a la derecha, que también se corresponde al fragmento lateral extruido. ¿Se acuerdan que habíamos dicho del periodo de fragmentación? Y finalmente, no, me queda uno más, perdón. Tenemos el signo de Gage, ¿sí? Que es la aparición de una especie de quiste, ¿bien? Que es una red de lucidez que se encuentra en la porción más lateral de la epífisis, ¿sí? Es acá, que es lateral, que no tenemos que confundirnos con la reabsorción metafisaria, bien, que es un quiste metafisario central, bien, y es un signo predictivo de un cierre temprano de la epífisis, de la fisis, perdón. Bueno, voy a tomar agua que estoy hablando demasiado. Bueno, clasificaciones de PERTES hay muchas, yo les voy a mostrar por ahí las que son más frecuentes, bien. La primera es la de Salter y Thompson, que es una clasificación radiográfica y lo que nos hace es dividir en A y B según los signos de fractura subcondral que tengamos, ¿bien? El A es menos del 50% de la cabeza comprometida, el B más del 50%. Ese no lo usamos tanto. Después tenemos la clasificación de Cateral, que también es radiográfica, ¿sí? Y que nos habla del porcentaje del compromiso de la cabeza, tanto en la radiografía de frente, en la panorámica de pelvis, como en las axiales, ¿bien? Se divide en 4 grados, según qué tanta epífisis proximal esté comprometida. 1, 25%, 2, 50, 3, 75, 4, 100. O sea, todo. Y este es el que más usamos, ¿sí? Que es el pilar lateral de Herring. Esto sí es el más frecuente de ver. Lo que hace es dividir a la epífisis femoral proximal como en 3 pilares, ¿bien? Y el que más nos va a importar es el pilar anterolateral, que es ese mismo pilar que va a estar afectado por la poca vascularización, ¿sí? En cambio, el otro, el posteromedial, que tiene mejor vascularización, mejor riego sanguíneo, tiende a crecer mucho más y no se deforma de ese lado. No quiere decir que no esté comprometido, pero no tiende a comprometerse tan frecuentemente como lo hace el pilar anterolateral, ¿bien? Y se divide en 3, en A, B y C. El A, que no pierde altura, ¿sí? Que no pierde altura. El B tiene el 50% de su tamaño original, ¿sí? Y el C tenemos un colapso de más del 50%, ¿sí? Donde ya empezamos a tener la cabeza como más plana. Y finalmente tenemos esta clasificación de Stulberg, que lo que hace Stulberg es dividirnos a la cadeíta según cómo haya quedado, qué secuela le queda, ¿bien? Es del grado del 1 al 5, ¿sí? Ya bueno, acá está especificado qué es lo que dicen cada uno, pero bueno, está muy relacionado y nos permite predecir la evolución a artrosis o no, ¿bien? Y finalmente, en cuanto al tratamiento, los libros lo dividen
en Stulberg 1 o 2, o la 3, 4 y 5, según la presencia o no de artrosis, bien. El Stulberg 1 o 2 se trata de una conducta expectante, bien, y el tratamiento siempre conservador. Lo primero que tenemos que hacer es indicarle muletas al chico que no pise, porque si sigue pisando, vamos a terminar deformando la cabeza. Y de los estudios más avanzados, o sea, con presencia de artrosis, bien, lo que tenemos que valorar es la deformidad que queda, ¿no? Se va a tratar lo que quede de la cabeza, ¿bien? Que se puede hacer mediante osteotomías femorales, osteotomías pélvicas para mejorar la congruencia, porque acuérdense que como teníamos la cabecita chata, plana, se subluxaba, entonces tenemos que hacer algún corte que modifique la posición de la cabeza femoral respecto al acetábulo, ¿bien? Para que la cabecita entre dentro de su sombrerito, ¿bien? Y después, bueno, hay otros autores que recomiendan la artroplastia, que eso se hace en casos muy excepcionales, o sea, no se indica una artroplastia en un niño así porque sí, y se suele indicar que está este reemplazo de cadera en niños que ya hayan alcanzado la madurez esquelética, normalmente es a partir de los 16 años, pero bueno, como les digo, no se indica siempre ni en todos los pacientes. Ay, bueno, terminamos con partes. ¿Alguna pregunta? Bueno, no. Sigamos con el último tema, así ya nos vamos a tomar algo. El último tema, epifisiolisis de cadera. Bueno, se define como el deslizamiento de la epífisis femoral proximal que se va hacia anterior y hacia externo, que está asociado además a un movimiento traslacional y rotacional. O sea, el traslacional que dijimos que se nos va hacia anterior y hacia externo y además rota. Bien. En cuanto a la etiología, bueno, hay libros que dicen que tienen factores intrínsecos asociados y factores extrínsecos. Los intrínsecos, algunos dicen que entre el 5 al 8% de los niños presentan alguna endocrinopatía de base, que es lo que los predispone a este deslizamiento. Sin embargo, lo más frecuente son los factores extrínsecos, que son aquellos que nos sobrecargan la fisis, que ante esta carga repetida terminan generando una falla mecánica, que es lo que nos va a hacer que la cabecita se termine desplazando, ¿sí? Bueno, dentro de esos factores tenemos por un lado la obesidad, ¿sí? Y la retroversión femoral. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia entre 2 a 13 por cada 100.000 pacientes, ¿sí? Es más frecuente en varones que en mujeres, normalmente son prepuberales, fíjense que la edad media de aparición en varones es de 13,5 años y en las mujeres de 12 años. Siempre en las chicas aparece un poquitito antes, porque recuerden que las mujeres finalizan su madurez esquelética antes que los varones. La primera consulta normalmente es por una sola de las caderas, pero también pueden aparecer en las dos, ¿bien? Y es mucho más frecuente que se afecte la cadera izquierda. Igual que en el vértice, también habíamos dicho cadera izquierda. Bueno. En el 5 al 10% de los casos, va a aparecer el paciente con dolor súbito, es decir, pronto, brusco, asociado además a una impotencia en la marcha, impotencia funcional extrema. El paciente era sano, no tenía absolutamente nada, y de golpe empieza con esto, con dolor en la cadera o dolor en el muslo. Acuérdense que muchas veces el dolor se refleja hacia la rodilla o el muslo, y el niño te va a decir que le duele ahí, no le duele tanto la cadera, ¿bien? En un niño sano, que no había tenido nunca ningún dolor en la cabeza. En la cadera, perdón. Bueno, ahí lo del 26 al 46%, esto que dijimos, del dolor en el muslo o la rodilla, recuerden el aforismo, la rodilla llora por la cadera. En el 90% de los casos, ¿sí? Vamos a encontrar claudicación progresiva, que puede ser de grado variable, digamos, algunos pueden ser muy grande la claudicación y otros en menor medida. Los niños también pueden presentar dolor en la ingle, también de magnitud variable, y está asociado a disminución del rango de movilidad de la articulación. Y en los casos graves, en el 100% de los casos graves, vamos a tener flexión de cadera extrarrotada. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de nosotros de hacer el examen físico al niño, recordemos, el examen físico con el chiquito acostado en decúbito supino, examinamos una cadera a la vez, siempre comparativo, ¿sí?
cuando vamos a flexionar el miembro que está comprometido, el muslo, en vez de dirigirse directamente hacia el tórax, se va a rotar hacia afuera y va a tender a irse como a un costadito del cuerpo en vez de ir hacia el tronco. Bien. Bueno, esta imagen me gusta muchísimo porque resume en muy poquitos esquemas lo que es la epifisiolisis, ¿sí? Bueno, tenemos acá el paciente típico, ¿sí? Un paciente adolescente, bien prepuberal, que es más bien gordito, ¿sí? Que se queja de dolor en la cadera, ¿bien? Y fíjense que acá está, me gusta el dibujo del heladito, la cabeza femoral, bien que acá estaría haciendo la analogía con la bochita del helado, se empieza a deslizar, se le empieza a caer del cucurucho, ¿bien? Es más frecuente, ¿sí? En adolescentes obesos, ¿sí? Masculinos, que es lo que dijimos recién. Y el tratamiento, como bien dice acá la galletita, es una fijación percutánea con un tornillo canulado, que ahora vamos a hablar de eso. Bueno. Se puede clasificar también según el tiempo de aparición, que puede ser aguda o crónica. Las agudas normalmente tienen menos de 3 semanas con los síntomas en la cadera y generalmente estas son las inestables. Bien. Las crónicas, que son por ahí las más frecuentes, son la mayoría de las consultas, tienen más de 3 semanas con molestias en la cadera o molestias en el muslo, ¿bien? Y la gran mayoría son reagudizaciones, ¿bien? O sea que esto venía hace rato y de pronto dolor, y ese dolor es el que los hizo consultar. Y en este caso casi todas son estables. ¿Por qué? Porque tienen bastante tiempo y le permiten al niño seguir caminando, ¿bien? Después se puede clasificar según la estabilidad, en estables o inestables. Las estables son aquellas que toleran carga y marcha, ¿sí? Y las inestables las que no lo toleran. Y después hay una clasificación radiográfica según el grado de deslizamiento que se vea en la radiografía axial de cadera. ¿Bien? Esta es la clasificación de Wilson. Se divide en 3 grados, en A, B y C. El grado 1, ¿sí? O A, es un deslizamiento de menos de 30 grados. El grado B o el 2 es de 30 a 50 y el C o 3 más de 50. Hay hay unas bibliografías, algunos autores que agregan un grado 0, que es un grado de predeslizamiento, en donde vamos a ver, más que un deslizamiento, un ensanchamiento de la fisis. Ya vamos a ver imágenes para poder reconocerlas un poquito mejor al momento de hacer el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, obviamente, el más útil de todos, o el método diagnóstico más útil de todos, son las radiografías, ¿sí? Siempre vamos a pedir una panorámica de pelvis. Bueno, ahí dice frente de Lowenstein, pero no siempre pedimos frente de Lowenstein, porque el frente de Lowenstein, recuerden que es como las piernitas en pata de rana, que se juntan las dos plantas de los pies para poder hacer la radiografía a ambas caderas al mismo tiempo. Hay niños que les duele mucho hacerlo así, entonces se puede pedir también un axial de cadera. El axial de cadera, como nos permite ver todo el cuello femoral desplegado y ver bien la epífisis femoral proximal, nos puede permitir hacer el diagnóstico de todo. Bien. Vamos a empezar con el primer signo, que es el signo de Still, bien, que es una doble densidad radiográfica, bien, que se crea por este desplazamiento, porque la cabecita está corrida de su lugar, entonces se va a superponer con la metáfisis del fémur proximal. Bien. Ahí se ve. Bueno, seguimos. Otra es la línea de Klein, bien, que la línea de Klein es una línea que se traza sobre el cuello del fémur, sobre la porción superior del cuello del fémur, bien, y que normalmente cuando la trazamos tiene que atravesar la epífisis femoral proximal, bien. Cuando es anormal, trazamos la línea y esa línea o no pasa cerca o no la corta o está por fuera, bien. Acá en la radiografía lo podemos ver. La cadera derecha, la cadera izquierda, disculpen, es la normal, trazamos la línea de Klein, ¿sí? Por el borde superior del cuello, y vemos que esta línea corta o pasa por encima de la epífisis femoral proximal. Del otro lado, sí tenemos una cadera con deslizamiento epifisario proximal, en donde cuando trazamos la línea pasa como muy cerquita de la cabeza, pero no la corta. ¿Bien? Entonces nosotros podemos presumiblemente decir que hay un deslizamiento proximal.
Después, el ensanchamiento de la fisis, que es lo que habíamos dicho del grado 0 del predeslizamiento, sí vamos a ver que en una caderita normal, toda la fisis va a ser igual, siendo su ancho, bien, y en las caderas que son patológicas, por el desplazamiento de la cabecita, como se empieza a mover esa epífisis, el cartílago se abre, bien, y bueno, es un signo que tenemos que prestar atención. Es medio difícil de ver en una radiografía, pero bueno, para ahí si le prestas mucha atención se puede ver, y en quienes tienen más experiencia también. Y otra cosa, sí, es la pérdida de altura de la epífisis. Como la epífisis, o sea, como la porción más próxima del fémur se empieza a esconder porque se empieza a deslizar, cambia su tamaño, se hace más pequeñita. En conjunto con el ensanchamiento de la fisis, tiene que venir una disminución del tamaño de la epífisis. Y acá vemos en la radiografía, sí, vemos acá en la cadera derecha, normal, toda la fisis igualita en toda su extensión, y acá en la cadera izquierda podemos ver comparativamente que es un poco más ancha la fisis, ¿bien? Las epífisis parecen bastante simétricas, pero en este caso se ve bien la diferencia de grosor de la fisis de una cadera respecto de la otra. Bueno, y ya estamos terminando, quedan muy poquitas diapositivas. Bueno, el tratamiento en casos leves se hace una aplicación in situ, que es lo que nosotros solemos hacer acá en la clínica, bien, que es el gold standard, bien. Se utiliza un tornillo canulado de rosca parcial, que es bien perpendicular a las fisis. Es muy importante evitar el cuadrante super externo, la porción anterolateral. Recordar que lo repetí 1000 veces hoy, que esa zona anterolateral es la más desprovista de vasos sanguíneos, por lo tanto, si nosotros apuntamos el tornillo ahí, no vamos a llegar a buen puerto. Entonces es importante que vaya bien perpendicular a la fisis y al centro de la cabeza. Otra cosa que es importante también es que no llegue a la articulación, así que no pase el hueso subcondral, ¿bien? Súper importante eso. Y después, en casos moderados o graves, se divide según si es estable o si es inestable. Si la fisis está abierta, ¿sí? Usamos la tomografía, bien, porque acá ya tenemos un caso mucho más avanzado, y pedimos la tomografía para poder estudiar la cadera desde distintos puntos de vista y valorar el grado de deslizamiento, bien. Y vemos también el ángulo de incurvación del cuello femoral. Si este ángulo es menor a 45 grados y tenemos la fisis abierta, se indica una osteotomía de Inhauser y la fijación, o sea, la osteotomía más la fijación. La osteotomía de Inhauser lo que hace es reorientar la cabeza del fémur, lo que hace es intertrocantérica, ¿no? Lo que hace es como intentar orientar el fémur proximal hacia el acetábulo para darle más congruencia a la articulación. Si el ángulo de incurvación del cuello femoral está por encima de 45 grados, bien se indica esto que se llama osteotomía de Dan modificada. La osteotomía de Dan también es una osteotomía de reorientación, ¿sí?, femoral, pero se asocia a la resección de hueso necrótico, en el caso de que sea Pertes, y busca también reposicionar la cabeza para devolverle la congruencia, y muchas veces está asociada a un tiempo acetabular, un tiempo pélvico, digamos. Se busca hacer una osteotomía en la pelvis, que normalmente es osteotomía en cuña, para darle mayor contención a la cabeza, ¿sí? Y cuando la fisis está cerrada, se indica osteotomía de Enhauser con o sin osteocondroplastia. Recuerden que la osteocondroplastia es el trabajo o es la estimulación del hueso subcondral para ayudar a que el cartílago articular mejore su función, ¿bien? Y en las caderas inestables, en casos hiperagudos, sí, se indica una capsulotomía más una reducción controlada y una osteosíntesis con clavijas, que eso se llama técnica de Patch. Bueno, y con eso terminamos. Bueno, espero que no les haya sido muy heavy la clase, traté de hacerla muy amena. ¿Tienen alguna duda? Tremenda clase, Xavi. Bueno, me alegro, me alegro. A ver si puedo estar. Es como una